Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Este día vamos a estar preparando unos ricos y deliciosos pimientos rellenos con pollo, pero los vamos a hacer guisados. Una delicia de receta. Pero antes de iniciar, quiero recordarles, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita cuando se suscriban y compartir nuestras recetas para que nuestro canal siga creciendo. Voy a mostrarles los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Tengo acá la cantidad de 4 pimientos, 2 color naranja y 2 amarillos. Una pechuga de pollo, la tengo con piel, 2 tomates y media cebolla. También estaremos usando cilantro, unas ramas de cilantro. Una cucharada de sazón de pollo con tomate incluido. Voy a mostrarles el sazón que estoy usando. Estoy usando de este. Una pizca de comino en polvo y una pizca de pimienta negra molida. Y una taza y media de agua. También tengo la cantidad de 2 ajos. Vamos a usar también queso Monterrey o cheddar. Puede usar también el queso que es para las quesadillas mexicanas. Ese también queda delicioso. Tengo acá la cantidad de media taza de queso. Y sal al gusto. Y vamos a iniciar. Con lo primero que vamos a iniciar, vamos a llevar a hervir nuestra pechuga de pollo. Ya la lavé muy bien. La vamos a hervir hasta que se ponga suave, que sea fácil de poderla deshilar. Vamos a agregarle la cantidad de agua, una taza y media de agua. Le agregamos un poquito de sal. Le voy a agregar unas ramitas de cilantro. Le vamos a agregar los ajos. Y ahora sí, la llevamos a hervir. Quiero mostrarles que ya el pollo ya casi va a estar suave. Lo que voy a hacer ahora, voy a agregarle los tomates, los 2 tomates, los voy a partir así. Se los voy a agregar así enteros. Esto es para hacer nuestra salsa. También le voy a agregar la cebolla. Se la vamos a agregar así, la mitad de la cebolla. Lo hacemos así para que tomen el sabor del pollo, para después licuarlo y hacer la salsa. Y ya la pechuga de pollo ya se nos ablandó, ya está suave. Ahora le vamos a apagar el calor y la vamos a dejar enfriar. Y ahora, en lo que se nos enfría la pechuga de pollo, vamos a iniciar a preparar nuestros pimientos para rellenarlos. Vamos a cortarle así. Le vamos a remover la semilla para poder rellenarlos. Y miren, ya los tenemos listos. Ahora los vamos a reservar. Ahora que ya la pechuga de pollo ya está fría, vamos a iniciar a deshilarla. Le voy a remover la piel. Y con la ayuda de un tenedor la vamos a deshilar. Si usted quiere hacerlo con sus manitos, también puede hacerlo. La vamos a dejar bien deshiladita, así. Y miren, ya la deshilamos, ya la tenemos lista. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a llevar a licuar los tomates que pusimos a hervir junto con la cebolla. Y le vamos a agregar un poco de la sopa en donde hervimos el pollo. Le voy a agregar la pimienta negra, el comino, y ahora sí la llevamos a licuar. Y ya la tenemos. Ya está lista nuestra salsa. Y ahora vamos a iniciar a rellenar nuestros pimientos. Como yo los preparo, les agrego una cantidad de queso primero. Así. Luego les agrego la carne de pollo. Y miren, ya los tenemos listos. Esta es una receta bien sencilla de hacer y es una receta saludable. Así es que ahora, como ya tenemos lista también nuestra salsa, vámonos a la estufa para que iniciemos a cocinarlos. Ya tengo acá mi cazuela en donde vamos a iniciar a cocinar nuestros pimientos. Le agregué la cantidad de una cucharada de aceite de oliva. Y ahora vamos a iniciar a ponerlos. Los vamos a poner así.
Le voy a agregar la salsa que acabamos de llevar a licuar. Le voy a agregar una pequeña cantidad a cada pimiento, así encima. Voy a agregarles un poquito del sazón de pollo. También voy a agregarle así a las orillas lo que les habíamos removido. Esto nos van a servir como unas tapaderitas para ponerle a nuestros pimientos. Y ahora lo vamos a tapar por unos 7 minutos y luego regreso. Y ahora han pasado 7 minutos. Vamos a agregarles otro poquitito así de la salsa encima sobre de nuestros chiles, nuestros pimientos. Ahora les voy a agregar queso, un poco más de queso. Les voy a agregar unas hojitas, unas ramitas de cilantro así, enteras, porque esto después se le remueve. Y ahora los vamos a tapar. Y los vamos a dejar unos 5 minutos más. Ya regresamos. Y ya nuestros pimientos ya están listos. Miren qué delicia. Ahora los vamos a servir y los llevamos a nuestra mesa. Y miren, aquí está servido ya nuestro plato. Con esta belleza de receta, esta delicia. Es una receta muy fácil de poder hacer. Usamos, ustedes vieron la cantidad de 4 pimientos. Muchos los nombramos chiles. Usamos 2 color naranja y 2 amarillos. Y esta receta es saludable. Ahora que ya terminamos, ¿verdad? Nuestras fiestas que hemos estado de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y hemos comido bastante. Ahora es tiempo de poder iniciar alimentación más saludable. Y esta es una opción. Ahora quiero mostrarles para que ustedes puedan ver el relleno. Miren, le pusimos la salsa. Miren esa delicia. Con el queso y el pollo. Esto es verdaderamente exquisito, delicioso. Así es que espero que les haya gustado mi receta de este día. Una receta compartida con mucho amor para ustedes. Gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Bienvenidos. Los que no se han podido suscribir, los invito a que se suscriban. También compartan mis recetas para que este canal siga creciendo. Y deseo que se encuentren bien, que tengan un lindo día y recuerden que se les quiere.